Tú eres la luz, nadie más. Nadie más es nuestra luz. Deja tus manos arriba y dile: y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, oh no, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar, en tu luz caminar. Gracias, Señor. En tu luz caminar, Jesús. Alza tu voz y dile: Señor, no hay tinieblas. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios los bendiga. Buenos días. Esperando que se encuentren muy bien. Primeramente el Señor. Antes de comenzar, quisiéramos solamente comentarles brevemente. Ahorita durante la alabanza estuvimos viendo alguna intermitencia en la señal. De repente como que se detenía, ¿verdad? No era una transmisión continua. Entonces, si en algún momento dado perdiéramos, digamos, la transmisión, no se desespere, vamos a tratar de recuperarla, pero lo que vamos a hacer de entrada es grabar, vamos a grabar porque esto normalmente sube directo hacia las dos plataformas, hacia YouTube y Facebook, y ahí quedan grabadas, ¿no? Entonces vamos a grabar en un tercer medio, que es en la computadora, en físico aquí mismo. Entonces, si llegase a haber algún problema, bueno, pues tumbamos el video que se subió en vivo y subimos el que quedó grabado, esperando que todo esté bien. Usted sabe que pues estas cosas no tienen palabra, ¿verdad? Las cosas eléctricas, electrónicas, en fin. Pero bueno, vamos a continuar y a confiar en el Señor. Usted abra su corazón y estemos apercibidos para recibir de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que ore juntamente conmigo y de esta manera entramos de lleno en el tema del día de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana, preciosa mañana, Señor, que nos das. Hemos podido alabarte, Señor, hemos podido exaltarte, Señor, glorificarte, decir que tú eres, Señor, el número uno en nuestras vidas, Señor, que tú eres lo único, Señor, que da vida a nuestro ser. Y Padre, hoy queremos rogarte, suplicarte, Señor, que tengas a bien hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Queremos ser una iglesia que esté siempre atenta a escuchar tu voz, y no solamente, Señor, para escucharla, sino para ponerla por obra, Señor. Habla nuestras vidas por medio de tu preciosa palabra, Señor, y permite, Señor, que ella nos moldee, Señor, que ella nos transforme, que ella, Señor, enderece si es que en algún momento nos hemos desviado de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Nuestra vida está en tus manos. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, a quien damos honor, alabanza y exaltación. El día de hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie Dios y el orden de la iglesia o en la iglesia. Es el tema número 5 y lo he titulado Obediencia y sumisión a la autoridad espiritual delegada por Dios. Y esta serie que iniciamos
Ya hace un mes, esa es la quinta sesión o es la quinta enseñanza. Es una serie que nos va a ayudar a identificar la autoridad que Dios ha establecido en cualquier lugar en el que vayamos. Recuerde, Dios ha establecido autoridades en todas las esferas, ¿sí? Para que esa autoridad genere un orden, estableciendo obviamente leyes, estatutos, mandamientos, en fin, sea, escúcheme bien, sea en la casa como familia, sea en la iglesia, sea en el país, en el gobierno civil, sea en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en todos los ámbitos y en todas las áreas. Dios ha establecido esas esferas de autoridad. Y al principio de la serie vimos cómo Dios ordenó todas las cosas, cómo de la nada Él hizo todo y puso un orden perfecto y dio a Jesús, quien es la máxima autoridad, también lo compartimos en la segunda enseñanza, como la máxima autoridad y el dueño de toda la creación. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, palabra de Dios para todos, Hebreos 1, capítulo 1, verso 2. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero, entiéndase, dueño de todo lo que existe. ¿Entendemos eso? Que Él es el dueño de todo lo que existe. Ahora, es importante que nosotros que tenemos ese conocimiento, sabemos que Él es el dueño de todo lo que existe, Él es dueño de nuestras vidas y que nosotros nos tenemos que someter a Él. Pero aquellos que no le han reconocido, ellos siguen viviendo como si nada. Ellos son dueños de sí mismos. Pero llegará un momento en que Dios establecerá ese orden por siempre. De manera que el orden de autoridad que Dios creó, lo vimos en esto, lo hemos estado viendo en estas 4 enseñanzas anteriores y en la serie anterior, Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vimos que Dios es la máxima autoridad, ¿sí? Y que a partir de Él creó todo. Ahora, dentro de esas esferas de autoridad, creó esta parte angelical, ¿no? Las huestes angelicales, espirituales, ¿verdad? Lo vimos la semana antepasada y en estas 2 últimas semanas, en cómo Dios estableció ese orden y que aún en el reino angelical, ¿sí? Él estableció autoridad y les otorgó poder a los arcángeles, ¿verdad? Ahí podemos ver al arcángel Miguel, el que comanda los ejércitos del Señor, al ángel Gabriel, ¿verdad? El que comanda los ejércitos de los ángeles mensajeros, y también la autoridad que en algún momento dado le había dado ese querubín protector que se rebeló contra Dios, que ya lo vimos en esas 2 últimas sesiones o enseñanzas. Hablábamos de Luzbel, el ángel de luz, ¿verdad? De manera, eso fue en el cielo, ¿sí? Pero cuando Dios creó este mundo, la siguiente esfera de autoridad que Él crea en este mundo, ¿sí? Porque la primera fue angelical, la segunda en este mundo fue la familia, ¿sí? Donde el Padre se le ha delegado, al hombre se le ha delegado esa autoridad sobre la familia para cuidar, para proteger a los hijos, para respetar o hacerle entender o enseñar a los hijos a respetar a todas las autoridades en todos los ámbitos, ¿sí? A los padres, maestros, jefes, pastores, etcétera, ¿verdad? Ya de esto hablamos suficiente en la serie anterior, Yo y mi casa. Y la segunda esfera de autoridad que Dios establece en este mundo o en la tierra ya creada es a la iglesia, ¿sí? Entonces, hay algo que también es digno de resaltar. Si hay 2 instituciones que son blanco perfecto y continuo de los ataques y de las acechanzas del diablo, son la familia y la iglesia, porque ambas fueron instituidas por Dios. Y hay un odio hacia la creación de Dios, ¿sí? La semana pasada vimos
y la antepasada y la pasada vimos algunos principios respecto a esto. Si no los escuchó, óigalos, le van a abrir mucho el panorama respecto a esto. Ahora, Efesios capítulo 1, verso 22, acompáñeme por favor ahí, Efesios capítulo 1, verso 22. Vamos a ver qué dice. Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas, es decir, toda la creación, todo lo que Él hizo, lo vimos ahí al principio cuando leímos Hebreos capítulo 1, verso 2, Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas, toda la creación bajo sus pies, es decir, bajo su señorío, bajo su autoridad, perdón. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? Pablo está usando estos versículos, o este versículo, en Efesios capítulo 1, inclusive en Efesios capítulo 5, también Pablo nos enseña cómo la mujer, o más bien cómo el hombre es cabeza de la mujer y Cristo la cabeza del varón, ¿sí? En un orden perfecto, ¿sí? En una cobertura perfecta, que también ya lo vimos en su momento, pero aquí estamos hablando ahora de esta esfera de autoridad que se lleva a cabo dentro de la iglesia, ¿sí? Nuestra serie es Dios y el orden en la iglesia. Ahora, Pablo en este versículo usa la palabra sometió cuando dice y sometió todas las cosas. Esta palabra sometió es la palabra hupotazo en el griego, hupotazo, y esta palabra tiene una procedencia militar y a mí me llama la atención en ese sentido porque hupotazo tiene que ver con estar subordinado a alguien. Evidentemente tiene que ver con obedecer. Porque las órdenes que se nos dan se obedecen, no se discuten, ni tampoco se ponen en objeción, ¿no? Esto en cualquier ejército nosotros lo podemos ver, inclusive hasta en nuestro ejército mexicano, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha tocado ver alguna película, ¿no? de guerra o de soldados, ¿no? ¿Cómo ahí van regimientos perdóneme, a lo mejor no pudiese yo describir, tenemos algunos hermanos en la congregación que son soldados, ¿verdad? Que están ahí en el campo militar y a lo mejor ellos tienen un mejor panorama en ese sentido de cómo están seccionados, pero el asunto es que van grupos a cumplir misiones, ¿no? Y ese grupo siempre va a tener una autoridad ahí. Alguien que se le ha delegado y se le ha dicho, esta es la misión para ustedes. Y te damos las armas y te damos estos recursos humanos, ¿verdad? Y estas armas y estas provisiones, entonces tú te vas a encargar de administrar, pero también de llevar a cabo esa misión, ¿no? Entonces, cuando en algún momento la autoridad suprema de ese grupo dice, ustedes se quedan aquí, nosotros vamos para allá, no hay con que los que se quieren quedar aquí digan, no, yo también quiero ir con ustedes. O sea, yo también quiero salir en la foto. Yo también quiero ser el héroe. No hay tal actitud en el ejército. Si una de las instituciones, yo creo que en cualquier país se distingue por el sometimiento y la sujeción, es el ejército. Inclusive nosotros como país, hay un momento en que las Fuerzas Armadas presentan su respeto al presidente como el comandante supremo del ejército. Y ahí le están diciendo, nosotros, fíjense, el ejército le está diciendo, nosotros nos ponemos
a su disposición. Nos sometemos a la autoridad, a la investidura. Que ese presidente es bien corrupto, es bien ratero. Eso es indistinto. ¿Sí? Es la investidura la que se honra. Entonces, así debe de ser el ejército de Dios, hermanos. Así debe de ser la iglesia del Señor. En un claro entendimiento de lo que Dios, porque mire, hermanos, todo el orden que vemos en el mundo, aunque ahorita vemos mucho desorden, ¿sí? Porque cada quien, ¿y sabe por qué es el desorden? Porque las autoridades que han sido impuestas para ejercer el orden, de repente se desvían, quieren hacer lo propio, quieren ir en contra de lo establecido y se rompe ese orden y entra un caos. Ahora, eso se puede entender en el mundo, ¿verdad? Pero no en la iglesia. Como iglesia nosotros tenemos que obedecer las órdenes, la instrucción que recibimos de parte de Dios, pero también las instrucciones que recibimos de parte de las autoridades delegadas o esas autoridades espirituales delegadas por Dios. Esta palabra sometió tiene la idea, escuche bien esto, de ser dóciles a la obediencia, de ser disciplinados, de ser mansos con toda esa esfera de autoridad que hay sobre nosotros, ¿sí? Y como iglesia, sometiéndonos a Cristo. Mire, créame, yo esto lo aprendí en la práctica. Cuando nosotros estábamos hace años en una iglesia, una de las cosas que aprendimos mucho fue el servicio, ¿sí? El servicio hacia Dios, el servicio hacia la iglesia, ¿verdad? Pero también aprendimos a honrar a nuestras autoridades, ¿sí? A entender que si el pastor nos decía, así va a ser, así era. Inclusive, ¿verdad? Aunque a nuestro parecer no fuera lo correcto. Déjeme decirle algo. Yo no sé si usted lo ha escuchado en alguna vez. Cuando de repente se suscita una orden a nivel del ejército, a lo mejor cuando lo escuche va a decir, sí lo he oído, ¿verdad? Cuando la autoridad le está dando una orden a aquel que está subordinado a esa autoridad y que en algún momento dice, como que la orden no está bien, ¿verdad? Generalmente dicen, con todo respeto. No sé si lo ha escuchado, ¿verdad? Y con todo respeto significa, bueno, usted me está dando una orden, pero por favor, yo le suplico que con todo respeto escuche mi opinión, ¿verdad? Y hay ocasiones en que la autoridad le dice, no, va a ser así como te digo. En otras puede ser que escuche. Pero jamás escucharás en el ejército de decir, yo no lo voy a hacer, hazle como tú quieras, pero yo no me voy a someter. Nunca vemos eso. Porque esta palabra sometió tiene la idea de ser dóciles a la obediencia, disciplinados, mansos con todas las esferas de autoridad. Yo a veces me quedaba sorprendido. Fíjense, y les hablo no de una institución espiritual o religiosa, sino de una institución política. Y no voy a decir el nombre del partido, ¿verdad? Pero de repente veíamos en el partido gente que parecía tener toda la experiencia, todo el apoyo para ellos ser nombrados a un puesto político, un puesto público político, ¿verdad? Y las autoridades de ese partido decían, no, voy a escoger a este, porque este es el que a mí me conviene, o este es el que tiene mejor, etcétera, ¿no? Entonces aquel que en algún momento fue desplazado para que aquel tomara ese lugar de autoridad, se sometía y se cuadraba. Y llegaban reporteros y oiga, pero ¿qué usted opina de que lo hayan hecho a un lado? Y él, cabal, decía, no, el interés de la nación está primero, ¿verdad?
y el partido sabrá, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre fue así. También vimos como algunos políticos estallaron, y el término que se usa, ¿verdad?, hoy en día, chapulinearon, y se fueron a otros partidos, porque no encontraron en su partido el respaldo que ellos esperaban. Bueno, Dios no es así, hermanos. Dios es sabio sin medida. Y Él, en el lugar en el que estemos, Él nos va a promover. Sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde sea. Porque Él es el que da, ¿sí? Él es el que delega la autoridad. Ahora, ponga atención en esto, por favor. Y eso es sumamente importante. Y hay quienes no lo entienden. Por eso, en ocasiones choca esto que estamos compartiendo, ¿verdad? Choca y dice, no, no puede ser, ¿por qué? Bueno, si eso pasa, porque, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Antes de comentarles esto, por ejemplo, un ejemplo muy real y que acaba de pasar, ¿no? Hace meses veíamos, por ejemplo, a nuestro presidente sin cubrebocas, ¿no? Y luego la prensa iba y luego le decía, oiga, pero si está la pandemia, ¿por qué usted sin cubrebocas? Él era la autoridad. ¿Usted qué debe de poner el ejemplo? Él era la autoridad y dijo, no, a mí me protege no sé quién, ¿verdad? Yo traía unas barajitas, algo así, ¿no? No lo digo yo, no lo digo yo. Ahí está documentado en las noticias, ¿verdad? Es tema de interés público, ¿sí? ¿Qué pasó? Él andaba ahí dando besos y abrazos, ¿se acuerda? Que andaba dando besos y abrazos. ¿Y qué pasó hace poco? Pues se contagió. Ahora, usted me podrá decir, entonces, pastor, cuando la autoridad desobedece es castigada. Miren, yo no le puedo decir que eso sea un castigo, no. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando a alguien se le delega una autoridad, asume una responsabilidad y un compromiso en cualquier área o esfera de autoridad, sea en la familia, sea en el pastorado, sea en el ámbito político, en el ámbito civil, en el trabajo, donde sea. Entonces, ahora, él, si usted le pregunta, él va a decir, no, yo logré estar aquí por los votos, por los 18 años que hice de campaña, etcétera, ¿no? Pero usted y yo sabemos que él y el presidente anterior y el anterior y el de Estados Unidos y el de China y el de todos, hermanos, todos los gobernantes, Dios los ha puesto. Oye, pero entonces Dios se equivoca porque son hombres corruptos, violentos, depravados. No, no se equivoca. Dios es sabio, es perfecto, es sabio sin medida. Y Él pone y quita reyes, como lo dijo Nabucodonosor. Fíjense, Nabucodonosor, un pagano, ¿no?, que Dios usó para alinear a su pueblo. Bueno, Nabucodonosor tuvo un entendimiento más claro que muchos judíos y dijo, Dios es el que pone y quita reyes. Es decir, Él es la máxima autoridad. ¿Y sabe usted por qué Dios pone y quita reyes? Lo podemos entender más en la historia de Israel. Cómo Dios utilizó a Ciro, ¿sí? Cómo Dios utilizó a Artajerjes, cómo Dios utilizó a Nabucodonosor, cómo Dios utilizó al pueblo romano, a todos los enemigos. Inclusive, algunos pudieran decir, pero ¿cómo Dios permitió que Nerón llegara ahí y que quemara a muchos cristianos? Dios lo permitió. Estaba en sus planes, es decir, a Dios no se le escapa eso de las manos, hermanos. Ahora, con eso en mente, póngame mucha atención en esto que le voy a decir, porque eso es lo que pasa ya en el mundo, ¿sí? Pero Cristo, en su soberanía, siendo Él total y completamente perfecto, y Él hace bien todas las cosas. Cristo siendo la máxima autoridad, como ya lo establecimos anteriormente, de toda la creación, y además
cabeza del hombre en la familia, pero también cabeza de la iglesia, ¿sí? En la iglesia, Él decide escoger a personas imperfectas. Es decir, personas que no son perfectas y que además de que son imperfectas, las limpia de su pecado ahí dentro de la iglesia, ¿verdad? Él las escoge, ya que las limpió y las tiene todas ahí, Él las escoge, ¿sí? De todos los imperfectos, escoge escuche bien esto que le voy a decir, al que Él quiere. No el que levanta la mano, no el que aparenta un mejor porte, ¿se acuerda? Como Saúl, decía que Saúl era altísimo, ¿verdad? Y dentro de los israelitas, un tipazo, dice la Escritura. Pues para Dios, no. ¿Y se acuerda cuando Samuel fue a ungir a David y veía a los hermanos? Ha de ser está alto, fornido, hombre preparado para la guerra. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Samuel, tú ves lo externo, yo veo el corazón. Tremendo, ¿verdad? Bueno, Dios, por medio de Jesucristo, Él escoge de todos estos imperfectos a quien Él quiere. Ahora, lo toma, ¿sí? Y le delega de su autoridad para que no solo gobierne la iglesia, ¿sí? Escuche bien esto, sino para que en esa misma iglesia Él mantenga el orden, mantenga la disciplina, le dé dirección y de esta manera edifique a los que Cristo ya salvó por medio de su muerte en la cruz. ¿Me está entendiendo? Cristo, al estar en la tierra, usted lo sabe, lo vemos ahí en los evangelios, Él toma a 12 hombres imperfectos. Uno era pescador, no había avanzado ahí en la escuela. El otro era un cobrador de impuestos, odiado, ¿verdad? Por los mismos judíos, porque trabajaba con el otro bando, otro nacionalista, etcétera. O sea, tenía de todos ahí. Yo no pudiera decir, ay Señor, te equivocaste. ¿Cómo se te ocurrió escoger a estos? Hubieras escogido a puros hombres de Dios, del Sanedrín, esos que tenían dinero, posición económica, que tenían preparación teológica. ¿Por qué no escogiste de eso, Señor? ¿Te falló? No. Dios es el que conoce el corazón. Y aún a pesar, hermanos, de esa imperfección de estos 12, Él les delegó de su autoridad. Los preparó, los entrenó para gobernar, para pastorear a su pueblo. Mire, Mateo capítulo 6, verso 7, Marcos capítulo 6, verso 7. Vaya conmigo ahí, por favor. Le leo Nueva Traducción Viviente. Evangelio según San Marcos capítulo 6, verso 7. Reunió a sus 12 discípulos, Jesús, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y aquí hay mucho que aprender. Hay muchos principios que aplican aquí. Andarán 2 sin estar de acuerdo. Cordón de 3 dobles es difícil. ¿Pero por qué? Pues si son 2, bueno, pero era el Señor el que los estaba enviando, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que aprender aquí. Pero dice, y les dio autoridad. ¿Para qué? Para hacer su obra. En este caso, para expulsar espíritus malignos. Y usted recordará que fueron y echaron fuera demonios. Entonces llegaron bien entusiasmados. Señor, los demonios se nos sujetaban. Hombre, mira, Señor, les dimos con todo. Hasta con la cubeta, Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? A ver, tranquilos. No se emocionen con eso. Mejor
vean que sus nombres estén inscritos o escritos en el libro de la vida. Eso sí, realmente es digno de alabanza. Ahora, esto que estaba haciendo el Señor, obviamente Él estaba preparando el tiempo en el que Él se iba a ir, establecer la iglesia y dejar a quienes iban a estar a cargo de la iglesia. ¿Sí? El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, esto es un versículo que vamos a ir viendo, pero Pablo establece este mismo principio que el Señor hizo. Pablo lo repitió. Por ejemplo, usted recordará en primera de Timoteo, cuando le dice a Timoteo, esto enseña a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Pablo lo tenía muy claro. Uno no es eterno. Y uno como pastor, que se nos ha delegado una autoridad espiritual y que estamos al frente de una iglesia, debemos de también ejercer esa autoridad para generar hacia adentro de la iglesia, obviamente así como lo hizo el Señor en oración y a través de ser probados cada uno de estos. Usted lo recordará, fueron probados. Inclusive dice la Escritura, Él tomó a 12, pero había una cantidad impresionante de discípulos que iban atrás de Él. Cuando Jesús les dijo, sí, me siguen porque les doy de comer. Comieron y se hartaron. Y unos dijeron, oye, qué duro, ¿por qué nos hablas tan duro? Oh, ya me voy. Y dice la Escritura que a partir de ese momento, no dice pocos, dice muchos discípulos dejaron de seguirle. ¿Y acaso fue Jesús llorando? Le dije, no te vayas, por favor, de la iglesia. Por favor, te lo suplico. No, el Señor no les dijo nada. Porque no depende, hermanos, de nuestra fuerza, de nuestro intelecto. Depende de lo que Dios ha puesto en nosotros y de lo que Él ha visto en nuestros corazones. Porque es la obra de Él la que vamos a hacer, no es nuestra obra. Pablo aplicó vio este mismo principio respecto a Jesús como la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y cómo Él había elegido a las personas que Él quiso para gobernar y edificar su iglesia. Y es algo que debemos de entender. Recuerden que cuando Pablo llega a la iglesia, ya había un cierto orden ahí, ¿sí? Algunos discípulos habían repuntado más que otros y generalmente fueron aquellos que el Señor tomaba. Por ejemplo, cuando ustedes se acordarán, ¿no? Cuando el Señor fue a la casa de Jairo, ¿sí? No se llevó a los 12, se llevó nada más a 3. Pedro, Juan y Jacob, nada más. Y así ustedes, y luego cuando ustedes lo ven el orden, Pedro, Juan y Jacob. ¿Quién era el que tenía mayor prioridad? El primero que nombra. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante observar. Entonces, Pablo ve esta manera de gobernar, de cómo las personas gobiernan y a su vez van a edificar la iglesia. Y es algo que debemos de entender, hermanos. Efesios capítulo 4 dice, y Él mismo, es decir, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta palabra constituyó en el griego es la palabra didomi. Y significa que Dios dio, Dios produjo, Dios concedió, Dios ofreció, puso, nombró, designó a una persona para algo. Dios los dio como un regalo, como un don para la iglesia, de tal manera que fue Dios quien lo hace. No los hombres, no una organización, sino Dios. Es como si Dios dijera, hermanos, yo entrego a mi iglesia, porque es la iglesia del Señor, a mi iglesia,
y les delego autoridad espiritual a los enviados, es decir, a los apóstoles, a los profetas. Vamos a ver esto más detenidamente la siguiente semana, ¿verdad? A los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Con qué propósito? Pues obviamente a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto habla de carácter. Para eso fuimos puestos ahí. Los que fuimos enviados, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hay un propósito, hermanos. No es solamente un título. Oh, es que a mí díganme apóstol, a mí digan. Ahora, empieza a haber una controversia, ¿no? De que, ahorita ya no hay apóstoles, los apóstoles son. Bueno, si nos vamos al sentido original, sigue habiendo gente que es enviada y que tiene que ver con el trabajo misionero, ¿no? La Biblia establece de Juan que fue el último profeta, ¿verdad? Y aunque eso es cierto, Pablo aquí está hablando de aquellos que ministran la palabra de Dios, porque todos estos 5 que menciona, ¿sí? Si usted ve, todos van enfocados a establecer la palabra de Dios. Tal vez de diferentes aristas, pero el fin último es lo que dice, a fin de perfeccionar, de edificar, de que haya unidad, que haya un conocimiento en el Hijo de Dios, que pueda estos hacer llegar a la iglesia a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Pues para que ya no anden ahí como niños fluctuantes, llevando de un lugar para otro, de una iglesia para otra, ¿verdad? Yendo y viniendo, ¿verdad? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y esto implica también obediencia, hermanos. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. Pero es sumamente importante, hermanos, entender esto, que es Dios el que estableció estos ministerios en y para la iglesia, así como el propósito principal dentro de ese orden establecido por Dios para la iglesia. Por otra parte, si Dios delegó, hermanos, autoridad espiritual, escuche bien esto, si Dios delegó autoridad espiritual a hombres imperfectos, a hombres con errores, cuando estos hombres dan una instrucción, dan una orden, ojo, encuadrada dentro de los parámetros bíblicos, es decir, tomando como un marco de referencia la palabra de Dios, la pregunta es, ¿qué debe hacer cada miembro que pertenece a la iglesia y al cuerpo de Cristo al escuchar dicha instrucción y dicha orden? ¿Qué debe de hacer? ¿Desobedecer u obedecer? Dígalo. Hasta acá lo oí. Algunos dijeron desobedecer. No es cierto. Obedecer, claro, a la autoridad espiritual de cada pastor que ha sido establecido en la iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 7. Vamos a ver aquí este principio donde el autor de los Hebreos establece cuál es el trabajo, cuál es la responsabilidad de aquellos que se nos ha delegado una autoridad espiritual para ejercerla con responsabilidad, con sabiduría, con entendimiento, pero también nosotros sometidos a esa autoridad que es Cristo. Dice Hebreos capítulo 13, verso 7, leo palabra de Dios para todos. Dice, tengan en cuenta a sus líderes, es decir, a sus pastores, que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado
de su buena manera de vivir e imiten su fe. La fe, hermanos, que nos aferra a Cristo y a su doctrina, esa es la fe que debemos imitar. Esa fe nos va a guiar cada paso en nuestra vida. Ahora, ojo aquí, no todos somos llamados a la misma forma de servicio o a servir de la misma manera, ¿verdad? Hay quienes tienen unas habilidades tremendas, ¿verdad? Unos dones tremendos, ¿verdad? Hay otros que los han desarrollado y los ponen en el servicio del Señor y dicen algunos, yo como quisiera tocar la guitarra como el hermano, el teclado, como quisiera tener la habilidad para poder pararme con los niños y que cuando yo les estoy explicando todos los niños estén así. No es fácil, hermanos, enseñar a los niños. Mis hermanos maestros saben de lo que hablo, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por ellos. Damos gracias a Dios por ellos porque no es fácil. Pero esa es la diversidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. Pero el asunto aquí es, tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje, el cual fue el resultado. Es decir, una de las maneras en que se prueba el resultado de esa palabra de los que enseñamos, la da el tiempo. Alguien pudiera decir, es que enseña súper bien, ¿verdad? Pero al fin de sus días se desvió totalmente. Empezó a enseñar cosas terribles, ¿verdad? O su vida empezó a ser una vida contraria a lo establecido por Dios. No, Hebreos dice, tengan en cuenta a sus líderes. ¿Pero a cuáles líderes? A los que enseñan el mensaje de Dios. Solamente, a los que se paran y arman unos preciosos mensajes y te hacen reír, pero también te hacen reflexionar, pero que con su vida no demuestran lo que están compartiendo. ¿A esos hay que tener en cuenta como líderes? No, dice Hebreos, sino piensa cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Para mí y para cualquier pastor, hermanos, es un compromiso delante de Dios primero y delante de la iglesia en donde Dios nos ha puesto. Nuestra vida tiene que ser transparente. Ahora, somos imperfectos también. Digo, usted me pellizca y me duele, ¿verdad? Me corto y me sale sangre. Yo también como igual que usted. Duermo igual que usted. Ahora, vaya 10 versículos más adelante en este mismo capítulo. Hebreos 13, verso 17. Y aquí viene una orden para la iglesia. Ojo, es una orden. No es una opción para obedecer. ¿Qué quiere? ¿La opción A o la opción B o la opción C? O ninguna de las anteriores. No. Aquí el escritor a los hebreos confronta y nos dice, háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad. Pregunta, miren, déjenme leerles la Reina Valera tal como viene o como tal vez muchos de ustedes así lo están leyendo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Déjenme leerles este mismo versículo en 2 versiones más. Palabra de Dios para todos y Nueva Traducción Viviente. Voy a ampliar más este punto la siguiente semana, pero así como para darles una probadita. Palabra de Dios para todos dice, háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. ¿Están escuchando, iglesia? Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difíciles a ellos. Ay, ¿a poco hay gente que le hace la vida difícil a los pastores en la iglesia? ¿En serio?
Bueno, aquí el autor de los Hebreos lo está considerando. Ahora, escuchen Nueva Traducción Viviente. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Pastor, y si me dice que le dé mi casa, que le dé... espérenme. O sea, hay un, digamos, un estándar y un marco de referencia, hermanos. También no nos salgamos de eso, ¿verdad? Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. El contexto en este capítulo está hablando de obedecer. Ya lo leímos en el verso 7, ¿verdad? ¿Cómo establece ahí un parámetro? ¿No? La vida del pastor debe ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De la palabra de Dios en su vida. ¿Sí? Uno trabaja en eso y dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. Y tiene que rendir cuentas a Dios. Tenemos que rendir cuentas, hermanos, de todo. De ustedes, del dinero, de todas las cosas. Yo no me gobierno por mí mismo. Yo tengo una autoridad espiritual a quien yo también tengo que rendir cuentas. Y luego fíjense cómo dice aquí, Nueva Traducción Viviente. Dice, denles motivos para que ese trabajo lo hagan con alegría y no con dolor. ¿A poco habrá gente que hace que a los pastores hagan el trabajo con dolor? Esto último dice, ciertamente, es decir, el hacer las cosas para causar dolor, dice esta versión, esto último ciertamente no les va a beneficiar a ustedes. Es decir, el ir en contra de la autoridad espiritual delegada por Dios es ir en contra de Dios mismo. ¿Cuántos han sido un dolor para el pastor? Ay, se quedó todo serio, ¿verdad? Bueno, será porque no los tengo aquí, pero ¿cuántos han sido un dolor para el pastor? No digo para mí, sino para algún pastor. Pues esta escritura es sumamente clara. Como miembros en la iglesia, deben someterse, deben respetar y obedecer a los pastores. Ojo, escuchen esto con atención. Nuestra tarea es cuidar de su alma. Y sabemos, porque lo hacemos, además de hacerlo por amor, porque algún día, como dice este versículo, vamos a rendir cuentas de ello. Entonces, hermanos, eso lo tenemos muy claro. No trabajamos con lápices, con cajas, con cosas inanimadas. No, trabajamos con almas que han sido lavadas, almas que han sido restauradas, almas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Ahora, ¿usted cree que para nosotros eso no es importante? Claro que sí. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39, Nueva Traducción Viviente, dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparta de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Y hay gente, hermanos, que por su conducta y su actitud y el ir en contra de la autoridad establecida por Dios, deciden abandonarlo. Deciden y piensan que el irse a otra iglesia o piensan que el regresarse al mundo va a ser una solución. Por eso, amados hermanos, ya dejemos la inmadurez. Cuando les llamemos la atención, hermanos, por alguna cosa, o que enfaticemos algo respecto a la actitud, respecto a acciones, ¿verdad? Con argumentos sólidos, obviamente, no sean respondones. Algunos no podemos decirle nada o llamarles la atención porque inmediatamente se salen de los grupos. Inmediatamente dicen, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia. Eso demuestra inmadurez y falta de sujeción al Señor.
y a las autoridades que Dios ha delegado. Y vamos a hablar sobre esto en algún tema más adelante. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Lo vamos a ver. De manera, hermanos, que seamos más bien mansos, dóciles para recibir la exhortación, teniendo este principio que vimos ahorita, este principio muy claro en Hebreos capítulo 13, verso 17. Ahora, vamos a hablar de esto más ampliamente junto con Efesios 4, pero como pastores, hermanos, nosotros estamos sumamente interesados en velar por la salud espiritual de las ovejas. Porque vamos, como les decía ahorita, vamos a dar cuentas de todos delante del Señor. Y usted no se imagina y tiene la idea del hecho de que Dios nos haya elegido en ese sentido para darnos esa labor, que no es nada fácil, hermanos, en verdad. Escoger dentro del redil de imperfectos a alguien también imperfecto, ¿sí? Mucha gente dice, solo va y predica, qué chiste. Yo lo hago mejor que él, es más, yo enseño mejor que él ni sabe enseñar. En verdad, hermanos, algunos piensan que solo es eso. Y están totalmente equivocados. Como se los dije anteriormente, yo no lo pedí. Bueno, entonces, pastor, ¿por qué si no lo pidió? ¿Por qué está ahí, verdad? ¿No? Porque el Señor me tomó en la majada. El Señor fue y me tomó. Porque mire, cuando fui llamado al pastorado, esto rara vez lo comento, ¿verdad? Pero hoy se da el tema. Cuando yo fui llamado al pastorado, yo estaba muy tranquilo, en verdad, disfrutando mi jubilación con mi familia, sirviendo en la iglesia, etc. Habíamos hecho planes, mi esposa y yo, ¿verdad? Pero el Señor vino y me dijo, ¿quién te salvó? Le dije, pues tú, Señor. Y me dijo, ¿y de quién eres? Le dije, pues soy tuyo, Señor. Y él me dijo, sírveme. No me quedó otra, hermanos. En verdad. Me acorraló con cuerdas de amor. Él me escogió. Por lo cual, créanme, yo estoy muy agradecido y honrado de que del todo el redil Él se haya fijado en mí como el más imperfecto de todos, pero dispuesto a escuchar con atención, dispuesto a llevar a cabo la instrucción, dispuesto a llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado, solamente con su ayuda y su gracia, y con todos aquellos que de manera también humilde quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo mínimo que se espera de usted, mis amados hermanos, iglesia, que sean obedientes y se sujeten a la autoridad. Que no sean respondones, que sean dóciles en cuanto al trato, en cuanto a la instrucción. Ahora, no se trata de un servilismo, créame. No se trata de quedar bien conmigo, tampoco. Pero se trata de entender claramente, hermanos, lo que Dios hace hacia adentro de la iglesia. En la medida que nosotros entendamos eso, créanme, vamos a avanzar más rápido en cuanto a cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado, que es ir, evangelizar, ganar almas, discipularlas y volverlas a enviar para que vayan y ganen almas y discipulen y volverlos a enviar en un orden perfecto de Dios. Quiero preguntarles a los papás, sobre todo a los papás, ¿ustedes creen que hay padres
así como lo dije ahorita, ¿verdad? Que hay unos imperfectos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay padres imperfectos? Yo creo que todos diríamos sí. No hay ni uno solo que jamás no se haya equivocado, ¿verdad? Pero hay una historia en la Escritura que ya la vimos en su momento desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otra arista, ¿sí? En la serie anterior. Pero aún como padres, nosotros cometemos errores. Pero el mandamiento de Dios pone orden en la vida de los hijos, sean los padres buenos o malos. Mire, la historia se encuentra en Génesis capítulo 9. Voy a verlo rápido, si no me voy a entretener mucho. Pero quiero poner este fundamento para ir es decir, para establecer lo siguiente. Porque hay quienes dicen, no, es que el pastor se equivoca, es que el presidente se equivoca, es que mi papá se vive equivocando. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos. Dice, y los hijos de Noé, Génesis 9:18, que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos entraron al arca? 8. Noé, Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas, ¿verdad? Y después, dice el verso 20, comenzó, es decir, ya después de que se acabaron las aguas, el arca quedó asentada sobre la tierra, ellos bajaron, y dice el verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó. Y derivado de el haberse emborrachado, que fue un error fatal, ¿verdad? Quedó desnudo en medio de su tienda. Es decir, que él se exhibió totalmente desnudo y en un estado completamente ebrio, no sabía de él. Ahora, a lo mejor puede estar pasando por su mente, tal vez la actitud de su padre, en un estado así, o tal vez en un estado más deplorable. El asunto o la pregunta aquí es, ¿nosotros qué hemos hecho? ¿Cómo hemos visto eso? ¿Cuál ha sido nuestra actitud en cuanto a eso? Mire la actitud de los hijos de Noé. Después de que este hombre cometió este grave error y quedó expuesto ahí, dice el verso 22, Cam, padre de Canaán, vio. Esta palabra vio, ya lo vimos en su momento, se los comenté, pero esta palabra vio habla respecto a hacerlo con desprecio, es decir, como viendo, imagínate Cam viendo a su papá totalmente ebrio y desnudo, como diciendo, ay, ya estás otra vez ahí tirado, qué vergüenza, y eso que eres mi padre, ¿verdad? Yo no quisiera ser como tú, ¿verdad? Viéndolo con burla, inclusive hasta maloliente, qué sé yo, ¿verdad? Dice que vio la desnudez de su padre. Pero fíjense, no solamente paró ahí, es decir, no solamente él llegó y lo vio y despreció. La situación aquí es que él despreció la autoridad que su padre tenía sobre él. Oye, pastor, pero pues estaba bien borracho y desnudo. Sí, pero no fue la misma actitud que tuvieron Cam y Jafet. Y ahorita lo vamos a ver. Pero dice que él, después de verlo con desprecio, ¿sí? De burlarse y decirte, te pesqué, así te quería encontrar, borracho, ¿no? Fue y lo dijo. Es decir, habló mal de su propio padre a sus hermanos. Y llegó y se burló. ¿Qué creen?
¿A quién creen que me acabo de encontrar totalmente desnudo y completamente ebrio? A nuestro padre. Y yo me imagino que hasta se carcajeaba, ¿verdad? Y él que siempre anda atrás de nosotros y diciéndonos que seamos muy rectos y que trabajemos. Mira él lo que hace. Y esa fue la actitud de Cam. Contra la autoridad establecida por Dios. En este caso, el padre. Ahora, Cam no recordó que su padre lo había cuidado. Por ejemplo, Cam cuando nació era un niño indefenso. Tanto su padre como su madre lo cuidaron, lo alimentaron, lo bañaron, etc., ¿no? Le enseñaron a trabajar. Es más, Noé lo hizo partícipe de la construcción del arca. Lo hizo partícipe de la salvación. Lo ayudó a consumarse. Él es decir, le impulsarlo para que él hiciera su vida. Él llegó con su esposa al arca, fueron salvos, él y su esposa. Sin embargo, fue un malagradecido. Y esta actitud de una falta de agradecimiento, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Es una característica, pero así, mire, palpable en los que se rebelan contra la autoridad de Dios. No hay un agradecimiento. Ellos piensan que les estás haciendo un favor. Ellos piensan que se lo merecen, ¿no? Y esa era la actitud de Cam. Ahora, fíjate, ahora la actitud de los hijos de Sem y Jafet. Verso 29. Entonces, después de que vino Cam y les contó y se rió y se volvió a burlar de su padre, viene Sem y viene Jafet y tomaron la ropa, se la pusieron sobre sus hombros y empezaron a caminar para atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron haber entrado y aventarla y, ay, pobre hombre, pobre viejo, vamos a taparlo? Había un respeto a la autoridad. Y es algo que ahorita se ha perdido en todas partes. Se pierde en la familia, se pierde en la iglesia. No hay respeto hacia los líderes que Dios ha puesto. Se pierde en el estado civil. Se burlan de los gobernadores. Pero pastor, pero son unos patanes, son unos rufianes, son unos corruptos. ¿Y quién los puso? No, es que yo voté por ellos. Todo gobierno es puesto por Dios, hermanos. Pero estos hombres tenían bien claro el honrar a sus padres. Bien claro. En el verso 24, Noé despierta de su embriaguez y supo. A lo mejor le dijeron, ¿verdad? El verse, yo no sé el estado en el que estaba, sucio, ¿verdad? Maloliente, y verse así con la ropa puesta, dijo, me acosté desnudo. O sea, a lo mejor llamó a sus hijos y les dijo, ¿qué pasó? Y sus hijos le tuvieron que decir. Pero supo lo que había hecho su hijo más joven, el más inmaduro, por llamarlo de alguna manera. Y mira lo que dijo: maldito sea Cam. Lo maldijo. Cam no honró a su padre, a la autoridad delegada por Dios. Al contrario, se burló, pisoteó la imagen. Ahora, ponga atención en esto. Aún él siendo el menor, porque ahorita vamos a ver otro ejemplo, es el final. Aún siendo él el menor, pudo haberlo puesto en alto, porque él era la autoridad del padre. ¿Se acuerdan cuando José llevó a sus hijos a presentar delante de Jacob? José le ponía al mayor y Jacob tomaba al menor. Pero es que ese es el mayor, y él tomaba. ¿Por qué? Porque la autoridad había sido dada a Jacob. Aunque José fuera el segundo de Faraón, fuera el que tenía el mayor poder, pero era otra esfera de autoridad. Él era gobernador de Egipto.
y su padre era, digamos ahí, el líder espiritual de ese pueblo, el pastor. Entonces, es un error, hermanos, también cuando los pastores quieren meterse, ¿verdad?, a las cuestiones políticas, o los políticos quieren meterse en las cuestiones espirituales. No, son dos áreas, son dos esferas completamente separadas. Y eso lo debemos entender. Ahora, ¿qué le dice Noé a Cam? Maldito sea Canaán. Y fíjese dónde lo puso. Siervo de siervos será de sus hermanos. Siervo de siervos. O sea, no nada más lo puso en una posición de sujeción, sino en otra posición de sujeción. Fíjese, dijo más: bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Y vuelve a decir: y sea Cam su siervo de Sem. Y luego dice el 27: engrandezca Dios a Jafet. Y habite, Jafet, habite en las tiendas de Sem. Ahí ves cómo está la autoridad, cómo el padre delegó esa autoridad. Es una autoridad conferida por la autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Nuevamente lo pone ahí en autoridad. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esto, hermanos, iglesia, es que para Dios el rebelarse contra la autoridad que Él puso, que Él estableció, donde sea un padre, sea un pastor, sea un gobernador, donde sea, rebelarse contra la autoridad delegada por Dios es rebelarse contra Dios mismo. Es como si Dios, es como decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Te equivocaste en darme este padre. ¿Sabes qué, Señor? Te equivocaste en levantar a este hombre como pastor. ¿Sabes qué, Señor? Te equivocaste en poner este presidente. El orden de Dios, hermanos, o lo que Dios establece, no hay más que de dos, no hay más que de dos sopas. Perdón por la expresión. O la obedeces o te rebelas. No hay términos medios. La obedeces o te rebelas. Te sometes y obedeces o te rebelas y vas en contra de ella. Y cuando alguien dice: yo me someto a Dios, y créanme, yo los he escuchado. Me someto a Dios, pero no a mis padres. Yo no obedezco a mis padres. En alguna ocasión, por ejemplo, estábamos sentados y estaba una mujer, una hermana, y se le quedaba viendo a su hija, ¿verdad? Y decía: ay, esta muchacha. Y yo le pregunté: ¿qué pasa? Dice: mira, aquí anda muy hacendosa, pero en la casa no levanta ni su plato, ¿no? En otras palabras, ella aparentaba, ¿verdad?, servirle al Señor, pero cuando su mamá le decía: oye, levanta tu plato, lava tu ropa, no, yo no lo voy a hacer. O sea, está en un total desorden. No podemos decir que estamos sometidos a Dios, ¿sí?, cuando, por ejemplo, hablamos mal de nuestro jefe, o le tiramos al pastor, ¿verdad?, o le tiramos a nuestro padre o a tu padre, ¿verdad? Eso es ilógico. Tampoco puedes decir: yo me someto a Dios, pero no me someto a las autoridades. Es como decir: a ver, hermanos, bueno, las autoridades están diciendo que debemos de usar cubrebocas, pero no es cierto, hermanos. Vénganse, vamos a congregarnos. Miren los resultados ahorita. Y no solamente en nuestro estado, lamentablemente, como país, por rebelarnos a la autoridad establecida por Dios. Y pudiese escucharse muy espiritual. No, vénganse, ¿o qué? ¿No tienen fe? ¿O qué? ¿En quién están confiando? Pues sí, pero si las autoridades han dispuesto a esto, nosotros tenemos que acatarnos, porque no están yendo en contra del Evangelio, para nada.
Les comentaba la vez pasada, me habló un hermano y me decía, oye, pastor, ¿cómo que usted, un hermano de aquí, Monterrey, cómo que ustedes no se están congregando, pastor? Y le digo, ¿tú sí te estás congregando? Sí, yo sí. Bueno, y luego de repente así como que, bueno, pero pues tengo que tomar 2 camiones hasta de mi casa hasta donde me congrego y pues ahorita con lo de la pandemia está difícil. Y ahorita que me dices eso, pastor, dice, yo me lo imaginaba porque estaba por teléfono. Yo me lo imaginaba que él estaba pensativo porque escuchaba su tono al hablar. Me decía, pues yo creo, pastor, que pues, sí, está difícil porque pues hasta el pastor en donde estoy yendo se contagió. Y varios de los hermanos están contagiados. Y yo le dije, ¿y entonces qué estás haciendo? ¿O acaso las indicaciones del gobierno no son para eso, para cuidarnos? No podemos decir, hermanos, yo me someto a Dios. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Pero yo no me someto a ningún hombre. No me someto a ninguna autoridad terrenal. No, eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Quien dice esto es un total y completo rebelde. Porque se está rebelando a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, en nuestras congregaciones, ¿no? Los diáconos, cuando ahorita pues no es tiempo, ¿verdad? Pero cuando ellos están sirviendo, ellos tienen un cierto nivel de autoridad delegada por Dios, a través de nosotros, ¿verdad? Entonces cuando usted entra, entonces el diácono le da la bienvenida y le dice, por favor, pase. Y si usted llegó tarde, bueno, el trabajo del diácono es acomodarle en algún lugar. Pero hay unos que dicen, no, sí, yo siempre me siento hasta allá al frente, ¿verdad? Pues sí, hermano, pero el culto empezó a las 10 y ahorita ya son las 12, mi hermano. Ya no hay lugar aquí, por favor, siéntese aquí. Pues me voy a sentar, pero no me quiero sentar, ¿no? Bueno, así de manera muy amable, ¿verdad? Pues si usted quiere sentarse ya, pues llega a las 10, con -5, ¿verdad? Donde usted puede encontrar el lugar, obviamente cuando nos congreguemos, ¿verdad? No ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, los maestros también tienen un nivel de autoridad delegado por Dios a través de nosotros como autoridad espiritual dentro de la iglesia, ¿verdad? O sea, no viene cualquiera y se pone como maestro. Ni cualquiera que está como maestro hace lo que quiere, ¿verdad? Pero muchas veces estos maestros, de manera muy cordial y muy amable, les dicen a los papás, procuren llegar temprano cuando nos congregábamos, ¿verdad? Procuren llegar temprano, papás, por favor, ayuden a sus hijos, provéanle los materiales, los medios para que ellos se conecten, ¿no? Entonces muchos papás decían, ¿qué? Yo me levanto a la hora que me da mi gana, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Bueno, está bien. Pero ellos no pueden decir que aman a Dios o que se someten a Dios cuando no pueden estar dentro del orden que Dios ha establecido para la iglesia. Todos, hermanos, créanme, todos debemos de encontrarnos con el Señor, con la autoridad del Señor. Que Él sea el que nos ubique. Como que Él nos ubique de acuerdo a la autoridad, ¿sí?, que Él ha establecido, como el encontronazo que tuvo Pablo, ¿no?, allá cuando iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Y también es un, digamos, puede ser un pasaje paralelo de lo que veíamos ahorita en Génesis 9. Fíjese, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 9, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9, verso 4. ¿Sí? Usted recordará Saulo de Tarso, respirando amenazas contra los creyentes, contra los cristianos. Iba rumbo a Damasco para perseguirlos, seguirlos matando. Y dice en el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, máxima autoridad? ¿Quién eres, Curios? ¿Quién eres, soberano? Lo reconoció la voz. Digo, a lo mejor nunca la había oído, pero en ese momento él dijo, este es el Señor. Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora,
La pregunta aquí es, ¿él estaba persiguiendo a Jesús o estaba persiguiendo a la iglesia? Estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia, hermanos, tenía una autoridad delegada por Dios para predicar la palabra. ¿Se entiende? Bueno, este hombre estaba yendo en contra de Dios, pero él no lo sabía. Y él estaba atacando a la iglesia, ¿sí? Entonces le dijo, ¿quién eres? O sea, yo a ti no te he hecho nada. ¿Cómo no? Le estás persiguiendo a mi iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces en ese momento cuando dice a quien tú persigues, inmediatamente Pablo supo, es Jesús, es la iglesia a quien yo estoy persiguiendo, ¿verdad? Jesús le dice, eso es dura cosa, es decir, es inaudito, como diciéndole, es inaudito que tú le des patadas a un pico y te lo claves cada vez que le pegas. ¿Alguien en su cabal juicio, hermanos, haría eso? Claro que no. Entonces dice la Escritura en Hechos 9:6, él, es decir, Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo, Señor, me cuadro ante tu autoridad. ¿Qué quieres que yo haga? Reconozco tu autoridad, Jesús. Y a lo mejor aquí todo el mundo pudiera decir eso, ¿verdad? No, pastor, yo sí me cuadro. Si escuchara la voz del Señor, sí me cuadro. Porque imagínese, bueno, entonces le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí te voy a decir lo que vas a hacer. No vemos a Saulo de Tarso diciéndole al Señor, a ver, Señor, ahora me dices qué sigue. ¿Cómo que levántate y entra a la ciudad y me vas a... No, a mí, yo soy Saulo de Tarso, ¿por qué me haces esperar? Jamás dijo eso. Saulo de Tarso entendía lo que implicaba la autoridad de Dios. Verso 7, y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, desconcertados, oyeron a la verdad la voz, mas no veían a nadie. ¿Sí? Ahora, tampoco vemos aquí a Saulo de Tarso confrontando al Señor, al contrario. Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso, hermanos, reconoció la autoridad de Jesús. Y Saulo de Tarso, posteriormente, fue puesto bajo autoridad al decirle al Señor lo que tendría que hacer y lo que debería hacer cuando llegara su siervo Ananías. Le dije, mira, vete para allá y yo te voy a decir lo que vas a hacer. En ningún momento tampoco Saulo de Tarso vemos que haya dicho, a ver, Señor, ese Ananías que vas a mandar o ese hombre que vas a mandar, ¿qué posición tiene ahí en la iglesia? ¿Es el pastor principal? ¿Es el anciano principal? ¿Es el que dirige la alabanza? ¿Tiene algún puesto, algún cargo ahí importante, preeminente? No. Saulo de Tarso se sometió a lo que Dios dijera. Aunque esa autoridad, hermanos, esa autoridad representada en Ananías podía ser imperfecta. ¿Y por qué decimos esto? Acuérdese, mire, vea lo que dice el verso 10. ¿Cómo recibió Ananías la instrucción? Dice, había entonces en Damasco, porque Saulo ya había ido hacia Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías. Bueno, este Ananías no se vuelve a mencionar más. Pero mire el trabajo, la misión que le encomendaron. Este discípulo llamado es a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas, en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, todo eso hizo el Señor y luego lo hizo con Ananías y lo hace coincidir. Dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces escuche la actitud de Ananías. Imagínense que Dios le hable a usted a ese nivel, ¿verdad? O sea, con tal lujo de detalle. Y luego usted responda, Señor, pues sí, está muy bien, te doy gracias por usarme de esa manera, Señor, pero
este hombre mata a la gente, mata a los cristianos. Tú has escuchado cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén. Y aún aquí en Damasco, él tiene autoridad con los principales sacerdotes para agarrarnos y matarnos a todos los que invoquemos tu nombre, Señor. Podemos ver ahí el temor de un hombre imperfecto, como usted y como yo. Que de repente también pensamos, ¿y qué si nos contagiamos? ¿No? Ananías sabía que Saulo mataba a los cristianos. Y pareciera ser que Dios no lo sabía, ¿no? Y como les decía hace rato, hay quienes pueden decir, ay, esos de casa de oración no se congregan por la pandemia, qué miedosos o qué cómodos. Otros podrían decir, ay, ya me cansé de no ir a la iglesia y me voy a otra parte. Bueno, vea lo que Dios le dice a Ananías después de haberle dado la instrucción y hacerle ver la importancia de lo que él iba a desempeñar o de cómo él iba a desempeñar su labor. Verso 15, ahí en Hechos 9. El Señor le dijo, ve. O sea, Señor, pero mata. Señor, pero ve. Haz lo que te digo, ve. Porque este hombre es un instrumento escogido. Me es escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y cuando vemos la vida de ahora Pablo, decimos, claro. O sea, bueno, y Pablo tenía miedo. Lo vamos a ver allá cuando estemos en 1 Corintios, ¿verdad? Como decía él, con temor y temblor, tenía miedo que me mataran, tenía miedo. Pablo, sí, tenía miedo. Verso 16 dice, porque yo le mostré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías, entró a la casa poniendo las manos, así como le dijo el Señor, ¿verdad? Le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a mí. Es decir, yo soy un enviado de Él, con la autoridad delegada. Es decir, yo no vengo por mis propias fuerzas. Él me dijo lo que tengo que hacer y ahora yo te digo, recibe la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y a partir de ese momento empezó la vida del apóstol Pablo. Ahora, si Saulo no hubiera obedecido, si se hubiera puesto rebelde, no, yo no voy a Damasco, y aunque esté ciego, y a ver tú. Si él no se hubiera sometido a la autoridad espiritual establecida por Dios, que era Ananías, o si el mismo Ananías le hubiera dicho al Señor, no, Señor, manda a otro, yo no voy a ir, Señor. No tendríamos estas maravillas, estas preciosas tesoros que Dios nos ha dado, que en muchos momentos nos han fortalecido. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo sabe todo y sabía que esto iba a pasar. Por último, vaya conmigo rápidamente a Números capítulo 12. Números capítulo 12. Vamos a ver un último ejemplo respecto a la autoridad delegada por Dios y de cómo algunos piensan erróneamente que esa autoridad delegada por Dios se le puede oponer, resistir o suplantar y con esto ofender a Dios yendo en contra de su propia autoridad. Números capítulo 12, verso 1, dice la Escritura, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Dios ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Cuando nosotros vemos el tiempo en que el faraón empezó a matar a los niños, ¿se acuerda? Moisés era el menor.
y María, que en algunas versiones dice Miriam, ¿sí? Y María era la hermana mayor. Y en medio estaba Aarón. Entonces cuando envían a Moisés en esa balsita calafateada, ¿verdad? Déjame decirle que el hecho de enviar a Moisés, y eso fue sobrenatural, ¿verdad? Fue el cuidado específico de Dios, y ahí hay mucho que aprender. Pero bueno, cuando Moisés es enviado en esa balsa, ¿verdad? En esa balsita calafateada y diseñada, ¿verdad? El río Nilo está infestado de cocodrilos, ¿sí? Era un río en el cual abundaba el cocodrilo del Nilo, es de los más grandes que hay, ¿sí? Entonces, la balsita llega y justamente la hija de Faraón lo toma. Pero María lo iba siguiendo, iba viendo a dónde iba, y cuando llegó, fue con la hija de Faraón y le dijo: yo conozco a una mujer que lo puede amamantar. De hecho, cuando la mujer lo toma y sintió compasión, ¿verdad?, por el niño, y le tomó aprecio, pero todo eso en el cuidado de Dios, en la soberanía de Dios. Estos enemigos estaban matando a los hijos. Bueno, este pueblo que tenía la autoridad y todo, estaba matando a los hijos de los hebreos. Y mire cómo Dios introduce a este hebreo acá. Bueno, la historia es larga, ¿verdad? Pero llega un momento en que Moisés, pudiendo, y esto la Biblia no lo menciona como tal, así de manera abierta, ¿no? Pero Moisés pudo haber llegado a ser faraón, ¿sí? Sin embargo, él, al ver cómo era tratada su familia, su raza, etcétera, él decide. Por eso la Escritura en el Nuevo Testamento dice que él decidió, aún en lo oprobio, aún seguir a Cristo antes que los deleites de este mundo. Es decir, que él podía estar siendo un faraón y poder disfrutar de todo eso. Ahora, después de que Moisés sale y pasa 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, 40 años, Señor, ayúdanos. Entonces, regresa a libertar a su pueblo, ¿sí? Cuando lo saca, es decir, con mano poderosa el Señor lo saca, ¿sí? Obviamente Moisés era el menor. Entonces, mire cómo dice, a partir de ese momento, mire cómo dice la Escritura, entendiendo que el menor era Moisés, después seguía Aarón y después seguía María. Pero dentro de la autoridad delegada por Dios, el orden se invirtió. Y Dios no llamó a María, Dios no llamó a Aarón, Dios llamó a Moisés. Y mire cómo dice, el verso 1 dice, María y Aarón, y si se fija aquí, el orden en pronunciar esto habla en el sentido de la edad o de quién fue el primero. La primera fue María. María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahora, ¿lo que Moisés había hecho estaba mal? No había sido aún establecido el hecho de que un hombre, un hebreo, se pudiera casar con una mujer que no fuera una hebrea, ¿sí? Aquí Moisés se casó con una cusita, con una etíope, una morenita, ¿verdad? Una negrita, diríamos hoy en día, con todo respeto, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué no te agarras una hebrea, verdad? ¿O acaso solamente por ti habla a Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahora, aquí, hermanos, vemos que hay algo que es sumamente interesante en recalcar. María pensaba que porque ella era la mayor, ¿sí?, podía ir en contra de la autoridad que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? Y se une con su hermano, que también era mayor que el líder, y ha de haber dicho, pues nosotros somos mayores, él es el pequeño, es el bebé, vamos a ponerlo en su lugar, ¿verdad? Pero Moisés tenía una característica. Y fíjense lo que dice el verso 2,
y lo oyó Jehová. Entonces, ¿habrá alguien que de repente hable de nosotros como pastores? ¿Habrá hijos que de repente hablen contra sus padres? ¿Habrá gente que esté tratando de ir en contra del gobierno? Sí. Pero déjenme decirles algo. Dios los oye. Porque es Dios el que ha puesto esas autoridades delegadas por Él. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Si en algún momento nosotros pensamos que porque yo como pastor, porque su padre o alguien que está en autoridad no los oye, ¿sí? Piensan que no va a salir de usted y a quien se lo compartió. No. Dios es el que cuida su obra, hermanos. Dios es el que cuida. Y si usted hace eso, no lo está haciendo en contra de nosotros. Entiéndalo. Nosotros no somos nadie, pero Él sí. Y Él es el que nos ha puesto a nosotros. Y el ir en contra de nosotros es ir en contra de Él. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y dice el verso 4, luego dijo Jehová. Ahora, vea este orden. ¿A quién primero se dirige Dios? Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón, ¿y a quién al último? A María. María era la que quería ir, ¿verdad? Tomar un hueso y quería ella tener un puesto ahí, estar al frente, ¿verdad? Y le dijo, a ver, Moisés, y acuérdese, siempre cuando tanto Jesús como Dios pronuncia, ¿sí? Y va a enlistar personas, vemos el orden de importancia ante Él, ¿sí? O de prioridad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, Él había llamado a Moisés y había después llamado a Aarón, ¿sí? Y les dice a uno, primero a Moisés, a Aarón y a María, les dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Verso 5. Entonces Jehová, dice, descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó, ¿se fija? Por orden de autoridad, a Aarón y a María. Ahí ya no llamó a Moisés, porque ahora el Señor iba a arreglar el asunto con estos disidentes, ¿verdad? Con estos revoltosos. Pero fíjese, ¿quién fue la que inició la revuelta? María. Lo vemos ahí en el versículo 1, números 12. Pero Dios, ¿a quién le llama? Al que Él le ha delegado autoridad. Por eso, hermanos, si a usted dentro de la iglesia Dios le ha delegado autoridad, tenemos esa responsabilidad y compromiso delante de Él de ejercerla responsablemente. Entonces dice, entonces Jehová descendió y les puso a la puerta y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y Él les dijo a los dos, oíd ahora mis palabras. O sea, no quiero que les quede nada ahí turbio, quiero que les quede claro. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. Un profeta de Jehová, dice aquí. Pero fíjense lo que dice el verso 7. Y ahí le da todo, como se dice, ¿no? Todo el espaldarazo, todo el apoyo, toda la confianza a su siervo. Pregunta aquí, hasta aquí, ¿Moisés se había defendido? Moisés se quejó y le dijo, Señor, mira estos revoltosos. Esto también a nosotros nos enseña que cuando eso sucede, nosotros tenemos que llevarle las cosas al Señor. Porque Él es el que se encarga de eso. Y sí nos duele cuando sucede. Yo no dudo que a Moisés le haya dolido, eran sus hermanos de sangre. Eran sus hermanos los que estaban ahí con él, llevando la obra del ministerio. Yo hablaré al profeta, me le aparecerá en visión
y en sueños hablaré con él. No hacia mi siervo Moisés, porque él es fiel. Escúchenlo. Escúchalo, Aarón, escúchalo, María. Él es fiel en toda mi casa, es decir, en todo lo que hace, en todo lo que yo le ordeno, en todo lo que yo le digo. Él es cabal, él es fiel, es verdadero delante de mí, es transparente, es íntegro. Fíjese cómo dice el verso 8. Cara a cara hablaré con él. Ahora, si yo le pregunto a usted le habla a Dios? ¿Usted qué me respondería? Yo sé que sí le habla, porque es su Padre. Sin embargo, el hecho de que a usted le hable y a mí también me hable, a usted le hace tener la responsabilidad que yo tengo. ¿No? Es exactamente lo que yo le estaba diciendo a Aarón y a María. Sí, yo me voy a revelar a los profetas, yo me voy a revelar a aquellos que me buscan, claro que sí. Pero a mi siervo yo le voy a hablar cara a cara y le voy a decir lo que tiene que hacer. Y el Señor hace una distinción para establecer el orden dentro de la autoridad delegada por Dios. Cara a cara hablaré con Él y lo voy a hacer claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Fíjense. O sea, les está reprendiendo a Aarón y a María y le está diciendo, ¿por qué no tuviste respeto? ¿Por qué te fuiste y hablaste mal de él? ¿Por qué fuiste y lo acusaste? Él es la autoridad que yo he puesto sobre este pueblo. Tienes que respetarla. Tienes que honrarla. Y si no, digo, esta es parafraseando. Y si no, te las vas a ver conmigo. Ah, ¿no dice eso? Mire lo que dice. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras y verás la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés? ¿Por qué le gritaste, etcétera, no? 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y contra María. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. ¿Quién incitó la rebelión? ¿Quién incitó la osadía de decir, ¿tú quién eres? ¿A ti quién te ha puesto? Tú tienes menos. Es como decir, yo tengo más tiempo que tú. Miren, hermanos, la autoridad espiritual no es un logro personal, entiéndanlo. O sea, no es algo como lo que hacen algunos políticos, ¿verdad? Que dan acá un moche para tener un mejor puesto, ¿no? No, no es así. La autoridad espiritual no es un logro personal, no es algo que vamos buscando, ¿verdad? No se da por antigüedad. No es que yo tengo más tiempo en la iglesia. A mí me correspondía ser el que seguía ahí, ¿verdad? En la fila. Yo iba ahí. Yo soy el que sabe más, soy el que expongo más, soy el que tengo ahí mejor mensaje. No, hermanos. La autoridad espiritual es delegada por Dios. Así de sencillo y claro. Por eso cuando alguien discute contra la autoridad, poniendo en tela de juicio la instrucción del pastor, o faltándole el respeto a esa autoridad o a esa persona que ha sido investida de esa autoridad, o se habla mal de la persona a la cual se le ha delegado la autoridad, sea el padre, sea el pastor, sea un gobernador, créanme por favor. Bueno, no a mí, créanle a la Escritura, lo acabamos de ver. Se meten contra Dios porque toda autoridad ha sido puesta por Él. Es lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Aunque en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 está hablando del gobierno civil.
¿sí? El contexto así lo marca, pero el principio, hermanos, la esencia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, nadie llega a esos puestos si Dios no lo quiere. Y si Dios se encarga, hermanos, de poner presidentes, de quitar presidentes, de poner reyes, de quitar reyes, que Él no va a poner y quitar un pastor y poner otro. Solamente Él, hermanos. Solamente Él. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que si se oponen a la autoridad, así como María y Aarón, si se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por ejemplo, hoy en el país, quienes no están de acuerdo con el presidente, ¿no?, dicen: yo no voté por él. Tú que votaste, yo no voté por él. Y cuando se equivoca, ¿no?, por ejemplo ahora, ¿no?, que se enfermó y empezaron ahí las rebatingas, ¿verdad? Que mira y que no sé qué. Bueno, los que no votaron por él les dicen a los que sí votaron por él: ay, tu presidente se equivocó, mira, hasta se contagió, ¿verdad? Como si eso, hermanos, hiciera, el decir tu presidente hiciera que no fuese también el presidente de ellos. Solo porque no votaste por él o porque se equivocó, ¿no es tu presidente? Bueno, así es en la iglesia también. Hay quienes, cuando no están de acuerdo con el pastor por las decisiones que se puedan tomar, les dicen a los demás: tu pastor. Por ejemplo, si un día usted de repente se encuentra a un maestro de iglesia infantil, ¿no? Digo, yo espero que no sea muy frecuente, porque ahorita con las pandemias está así como que medio para no salir, ¿verdad? Pero si se lo llegase a encontrar. O alguno de los hermanos de la alabanza, ¿verdad? O algún diácono. Se lo encuentra usted ahí haciendo la despensa, ¿verdad? Con su cubrebocas y su distancia, ¿verdad? Y usted se alegra tanto de verlo y le dice: ay, mi hermano, qué bien que estás ahí sirviendo, ¿verdad? Me da tanto gusto, pero oye, hermano, tú sabes, ¿cuándo iremos a juntarnos nuevamente? ¿Cuándo iremos a congregarnos? Yo ya he hablado con los servidores, tuve una reunión hace un par de semanas, ya más del mes y medio, y yo les expuse de manera clara cuál es la situación que estamos ahorita atravesando, ¿verdad? Pero si alguien no está de acuerdo, y esto lo estoy tomando como un ejemplo, ¿verdad?, con la decisión que se tomó respecto a, por el momento, no congregarnos, sino seguir con las transmisiones y que podamos estar así, alguien de estos servidores pudiera contestar a la pregunta de: oye, hermano, ¿cuándo iremos a juntarnos nuevamente? No sé, pregúntale a tu pastor cuándo quieran regresar. Yo estoy puesto para regresar. En cualquier momento puedo ir y yo servir. Como diciendo: no estoy de acuerdo en esa decisión, por lo tanto, el pastor deja de ser mi pastor. Eso es un error, hermanos. Y eso es un rasgo de inmadurez. Yo no pedí, nuevamente se lo repito, ni tampoco me propuse para ser pastor. Dios me llamó, Él me escogió. Y usó a las autoridades, que también son mis autoridades, puesto que yo era también, como usted, un fiel congregante, ¿verdad? Y usó a las autoridades, a Pastor Chuy Olivares, a los pastores que colaboran con él, de manera que Dios, al escogerme, me delegó autoridad. Oh, y hermano, el Señor habló contigo ¿no? Pero a través de sus siervos se me delegó esa
esa responsabilidad, ese privilegio, ese honor, pero también esa responsabilidad y compromiso para ejercerla en la iglesia donde Él me plantó. No en la iglesia de enfrente, en la iglesia de la otra esquina, no. Es como los padres. Dios nos dio autoridad para ejercerla en nuestra familia, no en la familia de enfrente, no en la familia de nuestros vecinos. Así que, mis amados hermanos, todavía vamos a seguir hablando de este tema, no lo hemos concluido, pero yo quiero animarles a que nos sometamos al Señor y obedezcamos de manera obediente a las autoridades que Él ha delegado para la iglesia, las cuales tienen un objetivo, un propósito, y lo iremos viendo con la ayuda del Señor. Ore conmigo. Padre, muchas gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, porque es a través de tu palabra que establecemos el orden, primeramente en nuestras vidas, Señor, en cada esfera de Dios donde nos desempeñamos, nos desenvolvemos, pero también en el área en donde tú nos has llamado, Señor Santo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia a vivir en el orden que tú, Señor, has establecido. Para que de esa manera, Señor, podamos seguir caminando, obedeciendo tu palabra, obedeciendo las instrucciones de tu reino, escuchando al Rey de este reino, y nosotros siendo tus siervos, Señor. Cumplir con tu voluntad, que es predicar tu palabra al mundo y a aquellos que crean en ti, Señor. Capacitarlos, edificarlos, prepararlos para toda buena obra, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos a cumplir la misión por la cual tú nos tienes en las congregaciones en donde estamos, Monterrey, en Saltillo, nuestros hermanos en Piedras Negras, pero a nuestros hermanos que también están conectados ahorita, que son de algunas otras congregaciones, que ellos puedan entender también estos principios y que sean reales para sus vidas, que les den directriz para poder caminar firmes en tu reino, Señor. Te amamos tanto, Señor, y te agradecemos tanto tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Aquí está nuestra vida, Señor, rendida a ti, prestos para obedecerte, tal como lo dijo el profeta Samuel. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Quiero darles algunos mensajes breves.